y las unidades kilonewton metro. Kilonewton metro. Y el esfuerzo normal de diseño, N sub U, el esfuerzo normal de diseño, me lo dictan por favor. 2,43. 2,43. 2,43 kilonewtons. Kilonewton. Bien, entonces, para el diseño, ahí está el momento último o de diseño y el esfuerzo normal último. Bien, lo que vamos a diseñar es un elemento que está en posición vertical y de sección rectangular. De sección rectangular. Visto en 3 dimensiones, la sección de la pilastra, visto en 3 dimensiones, más o menos estaría de esta manera. Ahí está. Esa es la pilastra. Y el viento actúa en esta dirección. Así lo hemos considerado, en esa dirección. Por lo tanto, aquí, en la base de la pilastra, en esta zona, a la sección transversal le llega, como solicitaciones actuantes, le llega un momento flector, que es el momento último, y un esfuerzo normal de compresión, aplicado originalmente en el baricentro de la sección transversal. Ahí está el esfuerzo normal último. Pues bien, de acuerdo a la orientación del momento flector, la armadura, en este caso la armadura traccionada, ha de ir cerca, obviamente, del borde traccionado. Y si es preciso colocar armadura comprimida, esta deberá ir también cerca del borde de la armadura comprimida. El momento flector es el que me dice cuál es el borde traccionado y cuál es el borde comprimido. Bien, por lo tanto, la altura, todo elemento de sección rectangular tiene su base y tiene lo que llamamos la altura total. La altura total es simplemente la distancia que hay del borde comprimido, la distancia del borde comprimido a el borde traccionado. En este caso, esa distancia, recordarán ustedes, es 15 centímetros. 15 centímetros. Y el ancho, 30 centímetros. 30 centímetros. Luego, habíamos adoptado un recubrimiento mecánico donde, tanto para la armadura traccionada como para la armadura comprimida, habíamos adoptado, si no me equivoco, 3,5 centímetros. ¿Alguien me ayuda, por favor? ¿Qué recubrimiento mecánico hemos adoptado? 3,9 tengo, ingeniero. Muy bien, 3,9 centímetros. 3,9 centímetros. Pues como la altura útil es igual a la altura total menos el recubrimiento R sub 1, habíamos calculado que la altura útil era 11,1 centímetros. Bien, prosiguiendo, para el hormigón habíamos adoptado una resistencia especificada
¿Alguien me dice qué valor hemos adoptado para la resistencia del hormigón? 25. 25 megapascales, muy bien. 25 megapascales. Y para las armaduras, para el acero, si no me equivoco, hemos adoptado 420. 500, ingeniero. Yo tengo 500. 500 tengo. 500 megapascales. Muy bien. 500 megapascales. Pues bien, ahí están todos los datos que se requieren para de una vez proceder al diseño. Bueno, aplicando el procedimiento que ya había descrito en un anterior, paso a paso, esta vez lo voy a hacer directamente, ¿no? Porque si me pongo a explicarle otra vez el procedimiento, pues nunca terminaríamos la materia. Entonces, aplicando ese procedimiento que ya lo había descrito en una clase anterior, empiezo calculando la excentricidad inicial o excentricidad de primer orden, que es el cociente entre el momento último y el esfuerzo normal último. Bien, ¿cuánto me da eso? Agarro mi máquina, momento 8.02 dividido 2.43, eso me da 3,3 metros. Esto me da 3,3 metros. Que convertido a centímetros, esto me da 330 centímetros. 330 centímetros. Muy bien. Luego, calculo D menos D sub 2, disculpen, D menos R sub 2 dividido entre 2. Veamos cuánto me da esto. 11,1 menos 3,9 dividido 2 me da 3,6 centímetros. 3,6 centímetros. 3,60 centímetros. Como podemos ver en el ejemplo que estamos abordando, E sub 0, pues es mucho mayor a D menos R sub 2 dividido entre 2. ¿Qué significa esto? Esto me está, es una condición necesaria, que se debe cumplir en el caso de que esté diseñando a flexión compuesta. Esto me está diciendo que debo diseñar a flexión compuesta. A flexión compuesta. Bueno, dije que es una condición necesaria, pero no suficiente, ya que cuando se tiene un esfuerzo normal de compresión más un momento, pues hay casos en donde E sub 0 sale menor a D menos R2 sobre 2. Bueno, esto me dice que el diseño es a compresión compuesta. Compresión compuesta. Diseño a compresión compuesta aún no lo hemos visto. Diseño a compresión compuesta. Pero, ojo,
Atención, estas dos condiciones, la primera que me dice que es flexión compuesta y la segunda que me dice que es compresión compuesta, son condiciones necesarias, pero no suficientes. No suficientes. ¿Qué significa eso? Que en algunos casos esto se suele cumplir y resulta que no es flexión compuesta. De igual manera, en algunos casos, esto último se suele cumplir, pero no es compresión compuesta. O sea, estas dos condiciones son necesarias, pero no suficientes. Viejo, y hago una pregunta entonces. Y entonces, ¿cómo puedo estar yo plenamente seguro de que es flexión compuesta o de que es compresión compuesta? ¿Cómo yo puedo estar plenamente seguro? ¿Alguien puede dar respuesta a eso? Porque Usted dijo, parece en una clase, que el momento tiene que ser mayor a la normal. No. por el momento, ingeniero, si es positivo o negativo, depende en dónde tracciona en la viga. No, nada que ver. Bueno, la manera de aclarar si es flexión compuesta o compresión compuesta es cuando al diseñar la flexión compuesta, el diseño cae en el caso 3. Recuerden que son 3 casos. Caso 1, caso 2, caso 3. Cae en el caso 3. Y al calcular la armadura en el caso 3, la armadura sale negativa. Sale con signo menos. Entonces, cuando se da esa situación, debo resolver un sistema de ecuaciones, ¿no? En este caso son las ecuaciones de flexión compuesta, para calcular epsilon, para calcular el eje neutro relativo. Si epsilon me sale menor a 1, significa que es flexión compuesta. Si epsilon me sale mayor o igual a 1, significa que es compresión compuesta. Al resolver esas ecuaciones, la otra incógnita es omega S2, pero acá no interesa calcular omega S2. Lo que interesa es calcular la posición del eje neutro. Si es menor a 1, significa que el eje neutro queda ubicado dentro de la sección transversal y por lo tanto es flexión compuesta, ya que voy a tener armadura comprimida y armadura traccionada. En cambio, si epsilon me sale mayor o igual a 1, significa que el eje neutro no está dentro de la sección transversal y significa que ambas armaduras están comprimidas. Bueno, eso lo hemos visto en una clase anterior, pero estamos haciendo un repaso. Bien, jóvenes. En este caso se cumple el primero, E sub 0 es mucho mayor a D y por lo tanto diseñamos a flexión compuesta. Para el diseño, prosiguiendo, para el diseño necesito calcular la excentricidad E sub 1, que es igual a la excentricidad E sub 0 más D menos R sub 2 dividido entre 2. O sea, volviendo para atrás, 330 más 3,6. 330 más 3,6, 333,6. Esto me sale 333,6
centímetros, o lo que es lo mismo, 3,336 metros. Luego, inmediatamente calculo el M sub U, el M sub U', que es igual al esfuerzo normal, N sub U, por E sub 1, Bueno, volviendo para atrás, N sub U es 2,43. 2,43 multiplicado por 3,336 me da 8,11. Esto me da 8,11 kilonewton metro. Listo. Ahora inmediatamente calculo el momento flector reducido, mu sub U, que es igual al momento M sub U', dividido todo esto entre el coeficiente de ponderación phi, el ancho de la sección transversal, la altura útil al cuadrado y la resistencia especificada del hormigón. La resistencia especificada. Pues bien, aquí hay que tener un poquito de cuidado con las unidades de medida. Yo estoy trabajando en kilonewtons metro. El momento está en kilonewtons metro. El ancho lo voy a manejar en metros. La altura útil también en metros. Bueno, lo que tendría que tener cuidado es con Fc'. Bueno, a los que llegan tarde, siempre yo tengo costumbre de felicitarles, ¿no? Porque llegar tarde significa para mí que es un excelente boliviano, ¿no? El boliviano se caracteriza, y lo digo por experiencia, porque nunca es puntual. Siempre dice 1 hora y nunca lo cumple. Esa es una de las características de los buenos bolivianos. Bien, jóvenes, entonces Fc' está en unidad de 25 megapascales, 25 megapascales, que esto es lo mismo que lo multiplico por 1000, 25.000 kilopascales. Bueno, o sea, en otras palabras, 25.000, haciendo la conversión de unidades de medida, significa kilonewton sobre metro cuadrado. A eso equivale, ya que un pascal no es otra cosa que newton sobre metro cuadrado, ¿no? Por lo tanto, me queda kilopascal es lo mismo que kilonewton sobre metro cuadrado. Y ahora sí, puedo reemplazar valores. El ancho es 30 centímetros, la altura útil 11,1 centímetros. ¿Me ayudan, por favor? Momento 8,11, dividido el coeficiente de ponderación 0,9, el ancho 0,30, la altura útil
Ok, ingeniero. 0,11 al cuadrado y dividido 2500. Bueno, algo no está bien acá. ¿Está bien? Esto ya lo calculamos en una anterior oportunidad. Muy bien. Obtengo 0,0975. 75. Pues bien, como podrán ver, estamos en el caso 1. El caso 1, donde el mu sub u es mayor a 0 y menor al mu sub 2 límite. Menor al mu sub 2 límite. ¿Alguien recuerda el valor del mu sub 2 límite? $0,1121. ¿No se escucha bien? 0,1121 del uso. 0,1121. Sí. Muy bien. Entonces, estamos en el caso 1. Significa que vamos a hacer un diseño dúctil, que eso es lo que pide la norma, pero no es 100% económico, ya que el hormigón no ha de trabajar a su máxima capacidad resistente. Además, como estoy en el caso 1, no se necesita armadura comprimida. La armadura comprimida es sub S2 igual a 0. Bueno, y otra pregunta. ¿Alguien puede decirme por qué razón no es necesaria armadura comprimida? Porque el hormigón lo resiste, ingeniero. El hormigón no resiste. Lo resiste. No resiste, dice usted. Que lo resiste, o sea, solo el hormigón es capaz de resistir. Y no es necesario lo que serían las armaduras comprimidas. Ah, el hormigón solo es capaz de resistir las tensiones de compresión. Sí, ingeniero. Sí. ¿Cómo apellida? Sarabia, ingeniero. Muy bien, Sarabia ganó 10 puntos. Cuando pasemos clase presencial, me hace recuerdo para que lo anoten en su apunte. Bien, jóvenes, prosiguiendo. Entonces calculamos la armadura traccionada, la formulita para calcular la cuantía mecánica de la armadura traccionada, dice es igual a 0,85, abro corchete, 1 menos la raíz de 1 menos 2 veces el momento flector reducido, y esto dividido 0,85. 0,85. Vale. Cierro corchetes y menos el mu sub u. Menos el mu sub u. Pues bien, calculemos el mu sub u, que es el esfuerzo normal reducido, el cual es igual a n sub u dividido entre el coeficiente de ponderación d por d por fc'. Bien, veamos cuánto nos da el mu sub u. Haciendo cálculos, el n sub u
vale 2.43. 2.43 dividido 0.9 dividido 0.30 dividido y dividido 25.000. Obtengo un valor bastante pequeño, 0.0032. Tenía que ser así, ya que si observamos el momento flector es mayor al esfuerzo normal. Bien, y ahora haciendo cálculos, por favor me ayudan. ¿Cuánto sale el primero? Bueno, este primer término me sale 0,1038. 0,1038. Menos el mu sub u, que es 0.0032. Entonces, en definitiva, la cuantía mecánica de la armadura traccionada, 0.1038 menos 0.032, es 0,1006. 0,6. ¿Listo, jóvenes? Entonces, habiendo calculado la armadura traccionada, la cuantía mecánica de la armadura traccionada, y sabiendo que esta cuantía mecánica de la armadura traccionada es igual a sub S1 multiplicado por la resistencia del acero dividido V por D Fc', pues de acá despejamos el A sub S1, que ha de ser igual a la cuantía multiplicado por V por D por Fc' y dividido F sub Y. Bueno, aquí Fc' es 25 megapascales. 25 megapascales. Y para el acero dijimos 500 megapascales. 500 megapascales. Pues bien, hablando de las unidades de medida, al reemplazar, no tengo inconveniente en colocar para el hormigón 25 megapascales, para el acero 500 megapascales, puesto se van a cancelar los megapascales entre el numerador y el denominador. Entonces, volviendo para atrás, la cuantía mecánica es 0,1006. Eso multiplicado por el ancho, que es 30 centímetros, la altura útil, que es 11,1 centímetros. Trabajando en centímetros voy a llegar a lo siguiente: por 30 por 11,1 por 25 y dividido entre 500. Obtengo 1,675 centímetros cuadrados. Esa es la armadura traccionada. Pues bien, la norma especifica que la armadura traccionada tiene que ser mayor o igual
a la armadura mínima. A la armadura mínima. Pues según la norma ACI, la norma americana, la armadura mínima se elige entre el mayor de los que se obtiene aplicando las siguientes fórmulas. Son dos fórmulas. La primera dice 0,25, 0,25, la raíz de FC' y multiplicado B por D. Todo dividido F sub Y. Y la segunda dice 1.4 de B por D, todo dividido F sub Y. Reemplazando valores, aquí también voy a trabajar megapascal para el hormigón y megapascal para el acero. Pues bien, 0,25 por la raíz de 25, eso por 30 y por 11,1 y dividido 500. Me da 0,83. 0,83 centímetros al cuadrado. Y el segundo, 1.4 por 30 por 11,1 dividido 500, me da 0,93. 0,93 centímetros elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, de los dos elijo el mayor. Esta es la armadura mínima. Bueno, la armadura calculada A sub S1 es 1,675. Comparado con 0,93, pues esta relación se satisface, se cumple. En caso de no cumplirse, entonces la solución consiste en colocar una armadura mayor o igual a la armadura mínima, Ahora, esta armadura A sub S1 lo tenemos que expresar en barras de acero. Bueno, para ello necesito la siguiente información: el diámetro de la barra y el área de la sección transversal de esa barra. Ustedes recuerdan que las barras son de sección circular. Las barras de acero para estructuras de hormigón armado son de sección circular, tienen en longitudes de 12 metros, y externamente tienen una serie de corrugaciones en alto relieve, tienen unas protuberancias en alto relieve. Esto es fundamental para conseguir una buena adherencia entre el hormigón y la barra de acero. Pues bien, en cuanto al diámetro, como estamos diseñando una pilastra que donde el momento es mayor al normal, pues ahí el diámetro mínimo es, alguien de repente me puede decir cuál es el diámetro mínimo. 10 milímetros. 12 milímetros. 12 milímetros. Para columnas. Bien, hay dos respuestas. Observo que hay dos. Alguien dijo 10 y alguien dijo 12.
Pues una de las dos es, y les doy la orientación. El elemento que hemos diseñado, de acuerdo a las cargas a las que está sometida y los esfuerzos internos, ¿se parece más a una viga o a una columna? Una columna. A una viga. Ya. En columnas, generalmente o casi siempre, el esfuerzo normal es mucho mayor al momento. Entonces, les faltó esta información. En columnas, que es un tema que aún no hemos abordado, el normal es mucho mayor al momento. Por lo tanto, el elemento que hemos diseñado, que está en posición vertical, y muchos dirán que es una columna, bueno, en realidad, desde el punto de vista estructural, no es una columna, ya que funciona más que todo como una viga. En tal sentido, el diámetro mínimo es 10 milímetros. Bueno, en el caso de columnas, el diámetro mínimo es 12 milímetros en columnas. En vigas, 10 milímetros. Bueno, entonces ahora, una barra de 10 milímetros, ya, el diámetro, midiéndolo en milímetros, tiene un área de 0,79 centímetros cuadrados. El área que estoy llamando A sub S, es simplemente pi, o sea, el área de este círculo es pi y por el diámetro elevado al cuadrado sobre 4, ¿no? Bien, y para una barra de 12 milímetros, el área sale 1.13 centímetros cuadrados. Entonces aquí, ¿cuántas barras y de qué diámetro debo elegir? Si elijo barras de 10 milímetros, ¿cuántas barras necesito? Si alguien me dice que son 2 barras, entonces 2 multiplico por 0,79 y me sale 1,58, menor a 1,67. 2 barras de 10 milímetros me sale 1,58, menor. Entonces, si realmente quiero trabajar con barras de 10 milímetros, tendría que colocar 3 barras de 10 milímetros. ¿Y cuánto me da en centímetros cuadrados 3 barras de 10 milímetros? Simplemente multiplico 3 por el área de la barra de 10 milímetros, que es 0,79, y me da 2,37. 2,37 centímetros cuadrados. Ahora, si trabajo con barras de 12 milímetros, pues una barra no es suficiente, tengo que colocar 2 barras. 2 barras de 12 milímetros. Bueno, ¿qué área me da 2 barras de 12 milímetros? El área de una barra de 12 es 1.13, multiplicado por 2 me da 2,26. 2,26 centímetros cuadrados. Muy bien. Tengo estas dos opciones. Las dos son válidas. Sin embargo, observando las áreas, pues la que requiere menos área es la barra de 12 milímetros. Entonces, en definitiva, la solución que adopto es esta. 2 barras de 12 milímetros. Muy bien. Dibujemos ahora
la sección transversal de la pilastra que hemos diseñado. Lo voy a hacer un poquito mayor escala. Ahí está. Estoy mostrando una porción nomás de la pilastra. Bueno, hay una armadura que obviamente no se puede soslayar. Son los estribos o la armadura transversal. Los estribos van en esta posición. Y bueno, la armadura calculada, recordarán ustedes que hemos diseñado asumiendo que el viento empuja en esta dirección. Y hay un momento flector que viene ahí. Por lo tanto, este es el borde traccionado y el borde comprimido. Por lo tanto, la armadura traccionada son dos barras. Entonces, una barra iría en esta esquina y la otra barra en la otra esquina. Listo. Y ahora, teóricamente la armadura comprimida es 0. No se necesita. Pues bien, en este caso, yo acostumbro colocar la armadura mínima. Bueno, volviendo para atrás, la armadura mínima es 0,93. La armadura mínima es 0,93 centímetros al cuadrado. Bueno, esto rápidamente, el diámetro mínimo es de 10 milímetros, colocaría dos barras de 10 milímetros. Entonces, aquí va una barra y la otra barra. Por lo tanto, este y este son dos barras de 10 milímetros. Bueno, y este son dos barras de 12 milímetros. Bien. Pero yo digo que algo está mal aquí. De repente alguien me dice, ¿qué está mal? Que si le pone dos fierros de 10, tiene menor fierro que la armadura mínima, ingeniero, que lo que le salió en el cálculo. No. Dos fierros de 10 da 1,58, que es mayor a la armadura mínima, ¿no? Siempre en caso de que se tenga que recurrir a esto, siempre se debe colocar una armadura mayor o igual a la armadura mínima. Entonces, vuelvo a repetir, acá hay un error. ¿Alguien me puede decir cuál es? La simetría, ingeniero, no está simétrico de los dos lados, porque un lado tiene phi de 12 y el otro phi de 10. Sí, más o menos por ahí va el error, pero me gustaría que alguien diga con mayor especificidad. Que el phi de 12 tiene que estar al otro lado porque ahí se estira. Bien. Resulta que este diseño es totalmente válido si el viento empujase toda la vida tan solamente en esta dirección. Repito, este diseño es totalmente válido si el viento ya estuviese toda la vida en esta dirección. Y ustedes saben que eso no es cierto. No. El viento, pues, hay momentos en que empuja en un sentido y hay momentos en que empuja en el otro sentido. Por lo tanto, si empujase en el otro sentido, esto no funcionaría, ya que estando el viento en el otro sentido,
Aquí donde dice 2 barras de 10, necesito 2 barras de 12. Entonces, tomando en consideración que el viento cambia de sentido, por ende, el momento flector cambia de sentido, esta solución no es válida. En vez de 2 barras de 10, debo colocar 2 barras de 12. Entonces, por lo tanto, la armadura total ha de ser 4 barras de 12 milímetros. Bien, jóvenes, esa es la solución para el diseño que hemos efectuado, que estaba inconcluso. O sea que al final hemos llegado a un diseño, con armadura simétrica. Esto se llama diseño con armadura simétrica. Ingeniero, buenas noches. Una consulta. ¿En qué otros casos pasa como en el del viento que el momento se va a invertir para que tomemos la consideración de las armaduras o del diámetro de las varas en las armaduras? Bueno, generalmente esta situación se da en las columnas de un edificio. Después también hay casos particulares, dependiendo del tipo de estructura que yo esté diseñando, tengo que estar, como se dice comúnmente, ojo al charque para identificar cuáles son aquellas situaciones donde el momento puede cambiar de signo, y es ahí donde se debe hacer un diseño con armadura simétrica. Pero repito, el caso más común es cuando se diseñan columnas. ¿Ya? El viento empuja en un sentido, el momento es positivo. Cambia de sentido y el momento es positivo. Y ahí pues el diseño sí o sí tiene que ser con armadura simétrica. Y eso lo vamos a ver con bastante detalle cuando lleguemos al tema de diseño de columnas o soportes de hormigón armado. Gracias, ingeniero. Muy bien. Bien, jóvenes, prosiguiendo con el desarrollo de la clase de hoy, vamos a ver un nuevo tema, no tan nuevo, porque, pues, como ya mencioné en reiteradas oportunidades, todo elemento sometido a flexión compuesta, flexión simple o flexotracción tienen similar comportamiento. ¿Qué significa eso? Que el eje neutro queda ubicado dentro de la sección transversal. Por lo tanto, vamos a tener una parte de la sección que está comprimida y la otra parte traccionada, ¿no? Entonces, el diseño a flexión compuesta es similar a el diseño a flexotracción y similar a el diseño a flexión simple. Pues bien, veamos el tema de diseño a flexotracción, que también se denomina tracción con gran excentricidad. Bien, se supone que estamos en el momento en que el elemento que estamos diseñando entra en colapso. Las solicitaciones en flexotracción
Las solicitaciones actuantes son un momento flector más un esfuerzo normal de tracción. Resulta que en estos casos de flexotracción, el momento también suele ser mayor al esfuerzo normal. El momento es mayor al esfuerzo normal. Es ahí que, por ese motivo, es que el eje neutro queda ubicado dentro de la sección transversal. Una parte ha de estar comprimida, en este caso por encima del eje neutro comprimido y por debajo del eje neutro traccionado. Y bueno, ahí aparecen las solicitaciones resistentes, las que se encargan de resistir a el momento y el normal. La norma americana empieza el análisis trabajando con los esfuerzos nominales. M sub n es el momento nominal, n sub n es el esfuerzo normal nominal. Y bueno, ya nosotros estamos familiarizados con esta nomenclatura para secciones rectangulares de el ancho, h la altura total, d la altura útil o la altura eficaz, c es la variable que me da la posición del eje neutro verdadero, R1 y R2 los recubrimientos mecánicos de las armaduras, R sub G el recubrimiento geométrico, ¿no? Es la distancia del borde del hormigón a el borde del estribo. Hay que observar bien ese detalle. El recubrimiento geométrico es del borde de la viga a el borde del estribo. A sub S1, la armadura traccionada, a sub S2, la armadura comprimida. Bien, acatando las disposiciones de la norma americana, nosotros trabajamos con el diagrama rectangular de tensiones de compresión en el hormigón. O sea, ahí tengo una viga en volado, las armaduras de esta viga y el eje longitudinal baricéntrico. Las solicitaciones actuantes, como iba mencionando, es un momento más un esfuerzo normal de tracción. Pues como consecuencia de estas cargas, la viga es sometida a tensiones, donde el eje neutro queda ubicado dentro de la sección transversal. En este caso, por el sentido que tiene el momento, pues del eje neutro para arriba, el hormigón está comprimido y trabajando a una tensión sigma C. La magnitud de la tensión depende de la posición del eje neutro, depende del valor del eje neutro ficticio, o dicho de otra manera, la magnitud de la tensión en el hormigón depende del aplastamiento que experimente la parte comprimida. ¿Ya? El hormigón comprimido varía entre 0 y el 3 por 1000. Luego, el eje neutro ficticio sabemos bien que es igual al eje neutro verdadero multiplicado por el coeficiente de corrección. Bueno, ahí está la armadura traccionada, la cual es sometida a tracción. Debido a estas solicitaciones, la armadura traccionada es sometida a tracción, pero lo que estoy mostrando es no la acción, sino la reacción, ya que la acción es esto mismo, pero con sentido contrario. Eso es lo que le llega a la armadura, y la armadura reacciona con otra fuerza de igual magnitud, pero de sentido contrario, que le llamamos simplemente T. Luego, ahí está la armadura comprimida, ahí está la reacción de la armadura comprimida. Reacciona, ya que el momento y el normal a esta armadura le hacen llegar una fuerza de compresión, o sea, una fuerza con sentido contrario al que estoy mostrando. Y luego la armadura reacciona
y lo que estoy mostrando es la reacción de esa armadura. Bueno, y finalmente, la resultante del diagrama de tensiones de compresión en el hormigón, que le llamamos C sub C. Completando las dimensiones geométricas, ahí está la altura útil, ahí están los recubrimientos mecánicos, y luego, si asumimos que R1 es igual a R2, la distancia entre ambas armaduras es D menos R2. La posición de la resultante del diagrama de tensiones de compresión, C sub C, midiendo desde el borde superior, ha de ser 0,5 de A. Y luego, lo que resta hacia abajo es la altura útil menos 0,5 de A. Proseguimos del eje neutro hacia el baricentro de la armadura traccionada. Hay una distancia que simplemente es la altura útil menos el eje neutro ficticio. Bueno, eso es lo que tenemos inicialmente. Ahora, para el diseño, estamos habituados a trabajar con tan solamente el normal y no el momento. Para ello, lo que hacemos es, ahí estoy mostrando la misma gráfica, ¿no? Lo que hacemos es, para trabajar con tan solamente el esfuerzo normal, calculo la excentricidad inicial o de primer orden. Por lo tanto, E sub 0 es la excentricidad que le debo asignar al esfuerzo normal. Pues bien, resulta que cuando estamos en un caso de flexotracción, el esfuerzo normal, una vez asignado a él esta excentricidad, ha de quedar fuera de la sección transversal. Ahí está, miren, ha de quedar fuera de manera tal que esa es la distancia E sub 0. Del eje longitudinal baricéntrico, ¿ya? El normal queda fuera de la sección transversal. Completando las distancias en este gráfico, ahí, por ejemplo, si asumo que R1 es igual a R2, entonces del eje longitudinal baricéntrico a el baricentro de la armadura traccionada ha de ser D menos R2 dividido entre 2. Y la distancia que hay del esfuerzo normal al baricentro de la armadura traccionada le llamamos E sub 1. ¿Y a qué es igual E sub 1? Pues de este gráfico podemos ver que E sub 1 ha de ser E sub 0 menos D menos R2 sobre 2. Pero antes de ello, ¿no? Lo que estaba mencionando hace un momento, que el esfuerzo normal debe quedar fuera de la sección transversal. ¿Qué significa eso? Que E sub 0 tiene que ser mayor a D menos R2 sobre 2. Luego, E sub 1, como iban mencionando, es E sub 0 menos D menos R2 sobre 2. Proseguimos. Pues bien, van a disculpar, estuve haciendo algunas correcciones, olvidé borrar esta diapositiva. Ahora sí. Bien, prosiguiendo, ahí el esquema al que habíamos llegado. Luego, inmediatamente aplicamos ahí están las condiciones que había mencionado hace un momento. Y ahora nos planteamos las ecuaciones de equilibrio. Haciendo sumatoria de fuerzas horizontales, voy a llegar a esta expresión, que ya lo habíamos visto en flexión compuesta. El primer término representa C sub C, el segundo término C sub S, el tercer término T y el último término es N sub N. Y eso tiene que ser igual a 0. Sumatoria de fuerzas horizontales. Luego, tomando sumatoria de momentos con respecto al punto O sea, el baricentro de la armadura traccionada, llegamos a esa expresión, ¿no? N sub N por E sub 1, que es su brazo de palanca, con respecto al punto 0, y luego C sub C
su brazo de palanca es D menos 0,5 de A. C sub S, su brazo de palanca es D menos R2 y eso tiene que ser igual a 0. Luego, al producto del esfuerzo normal nominal por E sub 1 le llamamos M sub N'. Entonces, utilizando este cambio, donde dice N sub N por E sub 1, coloco el M sub N', el momento nominal prima. Bien, ahí están mis dos ecuaciones de equilibrio y la ecuación de compatibilidad de las deformaciones, que es idéntica a la que hemos visto en flexión compuesta. Es idéntica a la que hemos visto en flexión compuesta. Muy bien. Entonces, haciendo un resumen, esas son las ecuaciones para flexotracción. Si estas ecuaciones las comparo con las de flexión compuesta, son idénticas, excepto este signo. Excepto este signo. En flexión compuesta, esto es negativo. Y el resto es idéntico. Bien, ahora nosotros tenemos que trabajar con ecuaciones adimensionales. Entonces, recordarán ustedes los cambios de variable que hice, ¿no? A la primera ecuación lo multipliqué por este valor, hice simplificaciones y llego a esto. La segunda ecuación, epsilon, el eje neutro, es A sobre D, la cuantía mecánica de la armadura comprimida, la cuantía mecánica de la armadura traccionada, mu sub U es el esfuerzo normal comprimido. Luego, la segunda ecuación lo multiplico por este factor y luego simplifico y llego a esa expresión, donde el mu sub U es M sub U' dividido phi de D cuadrado FC'. ¿No? Y luego también hemos multiplicado la ecuación de compatibilidad por este coeficiente y simplificando llegamos a esa expresión. Nuevamente, estas ecuaciones adimensionales son idénticas a la de flexión compuesta, excepto este signo, ¿no? En flexión compuesta, el signo menos es negativo, el resto es idéntico. Bueno, ahí está la expresión del recubrimiento mecánico relativo de la armadura comprimida, el Mn', que es N sub N por E sub 1, y bueno, el mu sub U', o sea, el valor de diseño es igual al valor nominal multiplicado por el coeficiente de ponderación. Lo mismo, y bueno, Mn' es N sub N por E sub 1, y bueno, son expresiones que se utilizan para llegar a las ecuaciones adimensionales anteriormente descritas. Bueno, haciendo un resumen de las ecuaciones adimensionales para flexotracción, que como dije son idénticas a flexión compuesta, excepto el signo de mu sub U. Ahí está la sección transversal. Esta vez trabajando con las variables adimensionales, la armadura traccionada, o sea, la cuantía mecánica de la armadura traccionada, la cuantía mecánica de la armadura comprimida, epsilon, el eje neutro relativo, la posición del eje neutro relativo, en fin, delta 2, el recubrimiento mecánico relativo de la armadura comprimida, delta 1, el recubrimiento mecánico relativo de la armadura traccionada. Bien, ahora, la norma establece que el diseño debe ser dúctil y, si es posible, también económico. Pues ya sabemos cuál es el requisito para que sea dúctil, ¿no? El alargamiento de la armadura traccionada tiene que ser mayor o igual al 5 por 1000, ¿no? Para que el diseño sea dúctil y económico. Y bueno, si el alargamiento de la armadura traccionada es mayor o igual al 5 por 1000, lo cual significa
que ese alargamiento es mayor a la deformación de fluencia del acero, ya que la deformación de fluencia del acero es 2 por 1000 o 2,38 por 1000, dependiendo del tipo de acero, pues la tensión del acero es igual a su valor máximo, F sub Y. Y cuando se hace diseño dúctil económico, no se necesita armadura comprimida. Por lo tanto, en las ecuaciones adimensionales hacemos la simplificación. Los términos donde dice armadura comprimida ya no intervienen. Por lo tanto, la primera ecuación queda de esa manera, la segunda ecuación y la ecuación de compatibilidad de las deformaciones, ¿no? Entonces, aquí ya no interviene la armadura comprimida. Luego, para el diseño, lo que se hace es, pues, de la segunda ecuación, resolviendo una ecuación polinómica de segundo grado, despejamos épsilon y se llega a esta expresión. Una vez calculado épsilon, lo reemplazamos en la primera, y de ahí despejamos la cuantía mecánica de la armadura traccionada. Despejando la cuantía mecánica, llegamos a esa expresión, donde podrán observar ustedes que esta última ecuación es idéntica a la de flexión compuesta, excepto el signo de mu sub u. En flexión compuesta es menos, en flexotracción es positivo. Es positivo. Por lo tanto, cuando estemos diseñando a flexotracción, la cuantía mecánica de la armadura traccionada siempre ha de salir positivo. Siempre ha de salir positivo. En cambio, en flexión compuesta, como el signo de mu sub u es menos, pues hay situaciones donde la cuantía mecánica sale con signo negativo. Ya lo vimos eso, ¿no? Y eso corresponde al caso 3. Bien, prosiguiendo. Entonces, inmediatamente voy a describir ahora el procedimiento para el diseño a flexotracción. Bien. Con los datos que generalmente se tienen, se calcula el momento flector reducido, ¿no? Y mu sub u, el esfuerzo normal reducido. No olvidando que N sub u, en este caso, es una fuerza de tracción, no de compresión. Pues calculamos E sub 0, E sub 1 y calculo inmediatamente el M sub u', que es N sub u por E sub 1. Luego, habiendo evaluado el valor del momento flector reducido, en el caso 1 se observa que el mu sub u está entre 0 y el mu sub 2 límite. Y el diseño es dúctil y antieconómico. ¿Por qué es antieconómico? Porque el hormigón no trabaja a su máxima capacidad resistente, ¿no? Y el eje neutro queda muy cerca de la armadura comprimida. Eso muestra la figura que está a la derecha. Luego, la armadura comprimida no se requiere. Ahí están las ecuaciones anteriormente planteadas, ¿no? Y de ahí despejo épsilon y finalmente con esta última expresión calculo la cuantía mecánica de la armadura traccionada. Ahí está la formulita de la cuantía mecánica de la armadura traccionada. De ahí despejo la armadura, reemplazando valores, esto sale en centímetros elevado al cuadrado, el cual tiene que ser mayor o igual a la armadura mínima. Según la norma americana, la armadura mínima se obtiene mediante estas dos expresiones. De estas dos expresiones, elegimos el que dé mayor valor. Bien, proseguimos con el procedimiento. Bien, calculado todo eso, el caso 2. Cuando mu sub u está entre el mu sub 2 límite y el mu sub 3 límite. Bien, en este caso, el diseño es dúctil
y económico. Y el eje neutro queda ubicado casi por el centro de la sección transversal, ¿no? La armadura comprimida también es nula, y si es nula, las ecuaciones quedan de esa manera. De la segunda calculo épsilon, reemplazo en la primera y listo. Ahí tengo la fórmula para calcular la cuantía mecánica de la armadura traccionada. De ahí despejo A sub S1, que tiene que ser mayor a la armadura mínima, y las fórmulas para calcular la armadura mínima. Y finalmente, el caso 3. Calculado todo eso, el caso 3 es cuando mu sub u es mayor al mu sub 3 límite y menor al 4 límite. Pues bien, el diseño es no dúctil y el diseño no es dúctil. Y bueno, en cuanto a si es económico o no económico, depende de la posición del eje neutro. Esto lo voy a borrar porque lo único que podemos asegurar en este caso, lo único que sí se puede asegurar, que el diseño no es dúctil. No es dúctil, ya que el alargamiento de la armadura traccionada está entre 0 y la deformación de fluencia. Disculpe, está entre 0 y el 5 por 1000, si ustedes recuerdan. En el caso 3, el alargamiento de la armadura traccionada está entre 0 y el 5 por 1000, mayor a 0 y menor al 5 por 1000. Pues bien, ahí están las ecuaciones correspondientes a flexotracción. Y bueno, para diseñar en el caso 3, debo utilizar estas 3 ecuaciones. Y bueno, lo que se sabe del caso 3 es que la armadura comprimida experimenta un aplastamiento, en este caso, mayor a la deformación de fluencia del acero y menor al 3 por 1000. ¿Qué significa eso? Según la hipótesis número 4, significa que el acero, en el caso 3, el acero comprimido, se encuentra trabajando a su máxima capacidad resistente, ¿no? Por lo tanto, y además la armadura traccionada, como ya mencioné, tiene una deformación entre 0 y el 5 por 1000 y sigma S1, pues aquí falta el signo menor. Es menor o igual a F sub Y. Es menor o igual a F sub Y, ya que en este caso, este intervalo de 0 al 5 por 1000 se subdivide en 2 subintervalos, de 0 a E sub Y y de E sub Y al 5 por 1000, si ustedes recuerdan algo. Entonces, aquí le faltaría el signo menor, después lo corrijo. Bueno, haciendo las simplificaciones, sigma S2 es igual a FY, con esto se va, aquí también se simplifica, y llego a estas expresiones, que son 3 ecuaciones con 4 incógnitas, idéntico a lo que vimos en flexión compuesta. 3 ecuaciones con 4 incógnitas admite infinitas soluciones. Pues bien, las incógnitas son la armadura comprimida, la armadura traccionada, el eje neutro relativo y la deformación de la armadura traccionada. La deformación se la calcula con la tensión dividiéndolo entre el módulo de elasticidad del acero. Pues bien, de las infinitas soluciones, la más conveniente es aquella dándole a épsilon, al eje neutro relativo, un valor igual al del épsilon 3 límite. Si yo a épsilon le doy un valor igual al épsilon 3 límite, entonces con eso estoy garantizando de que la armadura traccionada
ha de llegar a tener un alargamiento del 5 por 1000. ¿Y qué significa eso? Que el diseño ha de ser dúctil. El diseño ha de ser dúctil. Entonces, la tensión del acero, si S1 llega al 5 por 1000, entonces la armadura traccionada ha de trabajar a su máxima capacidad resistente. Luego, reemplazando acá en las ecuaciones de equilibrio, donde dice 0,85 de épsilon, factor 1 menos 0,5 de épsilon, si yo ahí reemplazo el épsilon 3 límite, este término no es otra cosa que el mu sub 3 límite. Por lo tanto, despejando el omega S2, ¿no?, voy a llegar a esta expresión. Mu sub u menos el mu sub 3 límite y 1 menos delta 2 pasa a dividir. Habiendo calculado la armadura comprimida, de la primera ecuación despejo la armadura traccionada. Obviamente aquí se simplifica sigma S2 con F sub Y, sigma S1 también se simplifica, y despejando llego a esa expresión, donde observen que en la fórmula de la cuantía mecánica es idéntica a la de flexión compuesta, excepto este signo. En flexión compuesta es negativo, acá positivo. Por lo tanto, en flexotracción, que es el tema que estamos viendo ahora, la armadura traccionada nunca ha de tener signo negativo, siempre ha de ser de signo positivo. Bien, continuando con el caso 3, hay un caso particular, ¿no? En el caso 3, S1 es 5 por 1000, y el caso particular se refiere a lo siguiente. Recuerden que beta sub 1 depende de la resistencia del hormigón. En nuestro medio, generalmente se utiliza hormigones cuya resistencia es menor o igual a 28 megapascales. La mayoría de las obras trabaja con un H21 y máximo H25. Generalmente por cuestiones económicas, o sea, los que construyen para vender y quieren maximizar sus utilidades, entonces diseñan con un H25. Disculpen, H21. Y aquellos que te construyen para uno mismo y por seguridad, pues, y cuando se trata de edificios altos, es recomendable H25 o un H28. Bien, jóvenes. Entonces, si tengo un hormigón menor o igual a 28 megapascales, beta sub 1 vale 0,85. Y si beta sub 1 vale 0,85, entonces el épsilon 3 límite vale 0,31875, el mu sub 3 límite vale 0,2279, aquí es 79, ¿no? Y bueno, si mi hormigón tuviese una resistencia mayor a 28, entonces estos valores ya no tienen validez. No tienen validez. ¿No? Mucho cuidado con ese detalle. Bien, jóvenes. Entonces, pues, si mi hormigón tiene un FC' menor o igual a 28, entonces épsilon 3 límite vale 0,31875 y el mu sub 3 límite 0,2279. Y ahí está nuevamente la fórmula para calcular la cuantía mecánica de la armadura comprimida y la fórmula para calcular la cuantía mecánica de la armadura traccionada. Y con esto he concluido la exposición correspondiente a el procedimiento para el diseño a flexotracción. Bien, jóvenes, el día miércoles vamos a ver un ejemplo de aplicación de diseño a flexotracción.
Con esto he concluido la clase de hoy. Repito, el día miércoles vamos a ver un ejemplo de diseño a flexotracción. Listo, ingeniero. Muchas gracias. Jóvenes, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Que descansen.